Mayormente las personas chantajistas van a pegarle a la persona que consideren más débil, a la que consideren que pueden lograr obtener un beneficio, es a la persona que van a estar exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo. Entonces, cuando yo encuentro una persona que me hace sentir valioso, pero que a lo mejor me está chantajeando, mientras yo no trabaje mi propio valor, yo voy a seguir permitiendo que esa persona me chantajee con tal de no perder el premio de que me haga sentir valioso. Entonces tenemos desde todas las variantes, desde situaciones muy tenues donde a lo mejor hay un berrinche emocional, hasta situaciones donde soy presa completamente de una persona por este afán de la manipulación. ¿Has conocido personas que aplican el chantaje emocional o sabes cómo salir de él? Hoy hablaremos sobre este tema tan interesante y nos acompaña Gabriela Mavisca y nos contará todo lo que queremos saber acerca sobre este tema. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Luis, ¿qué onda? Muy emocionado por hablar de un tema tan importante que yo creo que a todos, sin excepción, nos ha tocado tener que lidiar, y yo creo que lo que podamos compartir en este momento va a permitir que entendamos de alguna manera cómo evitarnos problemas o situaciones que luego no sabemos cómo manejar. Sí, totalmente. A veces caemos en esas situaciones y terminamos siendo víctimas, pero antes de eso, quiero que nos cuentes un poquito sobre ti. Ok, bueno, mi nombre es Gabriela Mavisca Ramírez, yo soy de Hermosillo, Sonora, México. Bueno, en realidad soy de un pueblito pequeño, tengo 32 años, yo soy psicólogo de la salud, o psicólogo interconductista, y aparte me especialicé en coaching transformacional. Además de ello, he estudiado diplomados en psicoterapia, en psicología cognitiva conductual, en neuropsicología. Actualmente estoy estudiando la maestría y bueno, tengo aproximadamente como unos 10 años de experiencia dando talleres de desarrollo emocional a través del coaching, y tengo más o menos 5 años dedicándome a la consulta terapia, vaya, a la consulta de psicologías. Terapéutica. Y bueno, aparte doy talleres, conferencias, soy colaborador en la televisora de aquí de mi ciudad, en el radio, hago como muchas cosas respecto al desarrollo emocional. Me encanta, tienes un currículum súper completo, así que hoy vamos a descargar toda esa información acá y vamos a dejar que la gente se vea súper contenta y que diga, wow, me están aplicando chantaje emocional, ¿qué hago? Pero para empezar, Gabriel, dinos qué es el chantaje emocional. Bueno, mira, voy a tratar de ser como práctico y no resumir, digo, perdón, no conceptualizarlo de una manera complicada. Lo que podemos llamar como chantaje es la conducta a través de la cual yo termino cediendo o haciendo cosas por otra persona, o mi actitud, mi comportamiento se modifica por otra persona, ¿ok? Dejémoslo como muy amplio para poder entenderlo más fácil, porque a veces pensamos en chantaje y pensamos como en algo muy complejo, como en alguien muy malo, y a veces puede que la persona que esté enseguida de mí esté chantajeándome o esté manipulándome y yo no me dé cuenta. Hay gente que es experta haciendo eso y uno Y ni deja, siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, como lo dice, parece que estuvieras secuestrado, dormido y tú terminas cediendo a todo lo que esa persona dice. Ese es el problema del chantaje, que en realidad pensamos que es algo estratosférico que no nos va a alcanzar, pero en realidad somos chantajeados desde el momento en el que nacemos y que somos criados bajo cierto tipo de normas y que se violan nuestros derechos. Yo creo que el chantaje aplica directamente ahí, cuando se pasa por encima de mis necesidades como ser humano con tal de complacer a otra persona, o para cumplir las necesidades de otra persona pasando por encima de las mías. Yo creo que así lo podemos generalizar y llevártelo a tus papás, a tus hermanos, a tu familia, a tu trabajo, a tu pareja, a todas las áreas de tu vida, y empezar a analizar si las relaciones de tu vida tienen esos tintes que a lo mejor pueden ser muy sutiles, pero que en realidad pueden afectarnos bastante. Sí, antes yo era como muy propenso a ser manipulado, ¿sabes? Ujú. Igual, ojo, no digo que en este momento no lo sea y a lo mejor no me doy cuenta, pero como que cuando aprendí a detectarlo en ese momento dije, me estás manipulando, no me gusta. O sea, ¿Cómo? he sido un poquito más directo de lo que debería, pero Claro.
Pues es que mira, realmente cuando identificas tienes que llegar al punto de confrontar de tal manera que la persona entienda que eres consciente de lo que está pasando y que permita que no siga sucediendo. Y a lo mejor para ti que estás escuchando esto, es importante entender que cuando hay una persona en tu vida que está infringiendo este tipo de violencia emocional, sí tienes que ser bien consciente y sobre todo tienes que buscar la manera de modificar tu propio comportamiento para que en esa medida el comportamiento de la otra persona no siga sucediendo. Y en esa medida podemos trabajar en cómo poderlo evitar. Y a lo mejor podemos empezar desde el principio, desde el entendimiento que nuestra crianza está basada en personas heridas emocionalmente, en personas igual de una u otra manera lastimadas emocionalmente que se convirtieron en nuestros padres y que viviendo sus propias batallas y con su historia de aprendizaje se dedicaron a criarnos. Y si a lo mejor nos vamos a la historia, nuestra crianza, a lo mejor como nuestra generación, estuvo basada muchas veces en la culpa, en el miedo, en la vergüenza, en emociones que nosotros identificamos o palpamos como negativas, pero que en realidad son emociones que en su momento nos hablaban de que teníamos que defendernos. Y hablamos principalmente como del entorno donde crecimos. Mira, hay un término que Miguel Ángel Ruiz especifica que se llama domesticación humana. Ese término habla de que nosotros somos una hoja en blanco cuando nacemos y nos domestican nuestros papás. ¿Y qué es que nos domestiquen? Que literalmente nos van moldeando de acuerdo a cómo ellos son. Entonces, si tenemos papás que fueron manipulados por sus propios padres, adivina qué van a hacer. Si tenemos papás que fueron criados con la culpa, con el miedo, con violencia emocional, adivina cómo nos van a criar a nosotros. Nuestra tarea difícil es entender esto para poder romper los patrones y no seguir escalándolos a generaciones más abajo, pues. Claro, porque si no seguimos repitiendo el patrón. Sí, y esa es la parte difícil, que la manipulación se hereda, es algo que se aprende. Es que mi mamá así lo hacía, es que yo así lo hago, es que, y ese es el tema, que se va transitando de generación en generación y que llega un punto en el que lo volvemos tan normal y que podemos decir, ay, no, sí, súper feliz en mi vida y realmente soy inconsciente de la realidad en la que estoy y no me doy cuenta que puedo ser un títere del entorno en el que me manejo, de mi familia, de mi pareja y pues de todo el que aparezca, porque si no soy consciente, cualquiera me puede manipular. Ya va, pero para hacerlo consciente, o sea, tienen que haber unas señales, unas actitudes o algo que te diga que te están manipulando. Sí, posiblemente vamos a hacerlo muy amplio, pero posiblemente cualquier persona se puede identificar. Vamos a hablar como de cualquier persona en general. Cualquier persona que me haga como cierto tipo de condicionamientos, es decir, si no haces esto, tal. Si tú haces esto, yo voy a sufrir. Si cada que esto, tal. O sea, ese tipo de condiciones puede ser un tip claro que tú puedas tener ahí en casa y decir, a la torre, creo que eso está pasando. Cuando mi comportamiento está siendo cuestionado, o vamos a decirlo así, como sugestionado a una condición, es cuando puedo sentir que estoy siendo manipulado, que hago cosas que a lo mejor no quiero hacer, que a lo mejor, ojo, y va para las personas que a lo mejor son manipuladas, cuando, ay, pobrecita, vale más que si lo haga. No es que a lo mejor le dije que no y empezó a llorar y pues terminé diciéndole que sí porque me sentí muy mal. Es que me da culpa cuando digo que no. Y son ese tipo de cosas que pueden ser muy claras que nos pasan a todos y que no nos damos cuenta y creemos que son normales y respondemos ante el comportamiento. Ejemplo, me ha tocado muchas veces en consulta que, ay, quiero terminar a mi pareja. Entonces voy con mi pareja y le digo, ¿sabes qué? Es que de plano ya creo que no estamos avanzando, no me siento cómodo, ta, ta, ta. Y su pareja empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y por favor no me dejes, mira, te prometo que voy a cambiar, dame otra oportunidad. Entonces la persona termina sintiéndose tan culpable por ver el daño que está infringiendo en la persona que termina cambiando de opinión. Entonces ahí él puede decir, bueno, pues no me cuesta nada, le voy a dar otra oportunidad, pero de lo que él no se da cuenta es que en el trasfondo esa persona logró manipularlo para que él cambiara de opinión de lo que quería lograr. Entonces, ahora generalicémoslo a todas las áreas de tu vida. ¿Cuántas veces allá afuera tu mamá te ha hecho sentir igual y te ha hecho sentir culpable porque no haces algo? ¿Cuántas veces tu papá te ha sugestionado de tal manera que terminas cambiando de opinión de acuerdo a lo que tú quieres con tal de complacerlo? A tu pareja, a tu jefe, a tus amigos, en todos lados. ¿Cuántas veces te has traicionado en el afán de complacer a otro? No, sí, un millón de veces, pero también en ese afán de querer complacer al otro, termino yo traicionándome a mí.
Gracias. Y esa es la pauta bien importante para poder entender esto. La manipulación surge cuando yo me traiciono a mí. Y la psicología gestal dice que yo peco cuando me traiciono a mí en mi afán de complacerte a ti. Entonces, la regla de oro es siempre pensar en mí y ver por mis necesidades. Pero es algo que no nos enseñaron, Luis. Nunca nos dijeron, oye, güey, sé egoísta, piensa en ti. Acuérdate que si tú estás mal, todos van a estar mal. Nunca nos enseñaron eso. Entonces, de pronto cuando soy un adulto y quiero poner límites, me siento mal porque digo, creo que soy muy egoísta. Y yo le digo a la gente, tienes que ser egoísta, estás obligado a ser egoísta. Cuando tú te subes a un avión, las indicaciones para cuando hay una baja de presión es que te pongas la máscara y luego se la pongas al de enseguida. La indicación no es, pónsela al de enseguida y luego te la pones tú. Entonces, primero tengo que aprender a pensar en mí. Y obviamente nosotros como seres humanos, para poder evitar de alguna manera el tema del chantaje emocional en alguna relación, tenemos que estar bien trabajados personalmente. Y ahorita, como lo platicábamos antes de empezar, muchas veces en relaciones tóxicas, disfuncionales, narcisistas, es cuando aprendemos los límites que no pongo, es cuando entiendo lo que no hago por mí, es cuando me doy cuenta que no me cuido. Entonces, lamentablemente, a veces nos tienen que pasar ciertas situaciones que nos ponen en cara todo lo que me falta resolver y que me obligan a cambiar. Porque si no, seguimos siendo víctimas del entorno porque pues no nos enseñaron a defendernos, no nos enseñaron a hacer otra cosa más que a ser obedientes. Y cállate la boca y haz caso. No, totalmente. Y a veces puede ser de una manera agresiva o sutil o simplemente totalmente victimizada. Claro, no, Entonces, hasta actuada puede ser. sí, de hecho muchas veces la manipulación o el chantaje puede ser una actuación. Por ejemplo, tengo muchos casos, o bueno, en la propia experiencia podemos ver el tipo de personalidades que nosotros pensamos que son chantajistas o que son manipuladores. Y pensamos en una persona fuerte, manipuladora, dominante, pero realmente no. A veces hay personas que son víctimas y el mismo victimato en el que se posicionan permite que las personas los compadezcan y en esa medida logran salirse con la suya y en esa medida hacen que las personas giren en torno a ellos en ese papel de víctima de es que nadie me quiere, nadie ve por mí, a nadie le importo y es como son cosas que tienes que empezar a poner atención de yo todo lo que hago por ti, ve cómo me pagas, etc, etc, etc. Entonces todo eso es una violencia psicológica tan fuerte que ni siquiera nos damos cuenta. Y el ejemplo claro que podemos decir es como, imagínate una pared, Luis, al que le estás echando agua. Si le estás echando agua, al principio todo bien, la pared va a estar al 100, pero después de una semana, la humedad se va a empezar a permear, luego se va a empezar a caer la pintura. Y si sigues mojando, va a llegar el punto en que tumbas la pared completa. Entonces, como seres humanos, a veces la manipulación es tan sutil, el chantaje es tan mínimo que es como esa humedad que se va metiendo y que va permeando y llega un punto en el que desmorona completamente a la persona y la persona pierde autoestima y pierde amor propio y deja de quererse a sí misma en su afán de complacer a otros. Y en mi experiencia, fíjate, tantas personas que he tratado en mi vida, me ha tocado ver el común denominador, siempre queriendo complacer a los demás. Es que me enseñaron que tenía que ayudar a los demás. Incluso existe esta frase mal ejemplificada que dice, el que no sirve para vivir, el que no sirve, no vive para servir, no sirve para vivir. Pues, güey, o sea, es una connotación muy fuerte, o sea, tenemos la creencia de que si damos y damos y damos somos más buenos y si damos y si damos y si damos somos mejores personas, pero se nos olvida que a veces nos estamos quitando pedazos de nosotros para darle a los demás, pues, y ahí es cuando ya no funciona, pues, no está mal dar, no está mal ceder a cosas, pero el tema es cuando yo me traiciono a mí, cuando no tengo claro lo que me merezco y me dejo de lado por alguien más. Eso es lo que no funciona, pues. Y sí, y también puede ser así como lo estabas diciendo antes, que todo lo que yo hago por ti. Yo he estado en casos donde digo que no y de repente no vengas a pedir un favor después. O no, no ven, o sea, puede ser hasta agresivo. Sí, de hecho, es que llega un punto donde es una desvergonzadez, pues, donde ya no importa si te lo tomas a mal o no, ya no me importa, pues. Pero mira, te voy a decir algo, Luis. Yo siempre le digo a la gente que me platique este tipo de cosas, pues la responsabilidad es tuya. Tú eres el que está mal, porque tú no pones los límites. Entonces, si la gente te trata de esa manera, si la gente hace contigo lo que le da la gana, si la gente te manipula, es porque tú no pones los límites adecuados. Entonces, ¿cómo esperas que la gente no te manipule si tú no pones los límites adecuados? Entonces, yo creo que
Una de las cosas principales, obviamente, es el poder identificar el chantaje, cómo funciona, pero también es el saber cómo modificar el chantaje. Y para poderlo modificar, yo tengo que poner límites. Y esos límites son los lineamientos que yo voy a establecerle al mundo para decirle a la gente cómo merezco ser tratado. Totalmente. Pero hay personas que pueden utilizar el chantaje emocional sin darse cuenta. Sí, bueno, sí, totalmente. Y eso es como, es de las cosas más peligrosas que puede haber, porque muchas de las personas que tienden a ser manipuladoras no son conscientes que están chantajeando, pues, no son conscientes que están utilizando eso para lograr lo que ellos quieren. Ejemplo, tengo una persona en consulta que su mamá siempre le está pidiendo dinero, ¿no? Su mamá trabaja, tiene su casa y todo, pero siempre está buscando cómo obtener un beneficio de su propio hijo. Entonces, cuando no sucede, siempre recibe el comentario de regreso de que eres un malagradecido, pero no te importo, pero yo estoy batallando aquí, a ti te vale madre. Ojo, esta persona tiene más hermanos, pues, o sea, no es el único. Lo curioso es que los demás no reciben lo mismo de esta persona, solamente esa persona. Entonces, esa persona llega sintiéndose muy culpable porque dice, es que no manches, quisiera hacer más, pero no puedo hacer más. Y yo le digo, espérate, o sea, ¿cómo pretendes hacer tanto por una persona que no te necesita y tú te estás dejando de lado y tú necesitas para tu renta, para tu gasolina, para tus cosas? Y a lo mejor sí estamos en un problema porque la persona que está ejerciendo el chantaje no es consciente. Si yo le preguntara a esa persona, oye, fíjate, pues creo que estás chantajeando a tu hijo, me iba a decir, claro que no, le estoy pidiendo lo mínimo indispensable, lo que le toca por ser mi hijo. Sin embargo, y ojo allá al que esté escuchando esto, mayormente las personas chantajistas van a pegarle a la persona que consideren más débil, a la que consideren que pueden lograr obtener un beneficio, es a la persona que van a estar exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo. Entonces, obviamente el punto de establecer los límites es para que la gente allá afuera no te vea como una presa fácil. Los que son conscientes del chantaje, pero sobre todo los que no son conscientes del chantaje. Entonces, mucho de lo que yo trabajo con esta persona es que aprenda a decir, pues lo siento, no importa que te enojes, pero no te puedo apoyar. Lo siento, lamento que pienses eso de mí, pero no puedo hacer más de lo que ya hago por ti. Bueno, también tienes más hijos que pueden apoyarte y no solamente se recargue en mí. Y claro está que la persona que ejerce el chantaje, por supuesto que se superofende, está enojadísima con esta persona porque le está poniendo los límites. Sin embargo, toda persona que se enoja contigo porque pones un límite es la misma que se beneficia de que no los pongas. Entonces, si tú empiezas a modificar esto, vas a tener problemas. Sean conscientes o no del chantaje, vas a tener problemas. Y sí, porque a la gente no le gusta que le digan ni la verdad, ni que los confronten, ni que nada. Sí, y el problema es que aunque esas personas no sean conscientes de lo que están haciendo, sí saben que algo no funciona. Y yo siempre soy retórico con la gente y les digo, ¿tú crees que no se da cuenta? ¿Tú crees que no se da cuenta de lo que está haciendo? No, pues es, a ver, sé frío. ¿Sí se da cuenta o no se da cuenta? No, sí se da cuenta. Ahí está. Entonces, el que no quiere cambiar eres tú, el que no quiere entenderlo eres tú, porque realmente la persona sí es consciente, el que no está haciendo la parte que le toca eres tú. ¿Cuál es la parte que me toca? A entender mis límites, saber ponerlos, ser fiel a mis propias condiciones, porque si yo no soy fiel a ellas, nadie lo va a hacer, pues. Y cualquiera me va a agarrar como un títere y me va a mover para todos lados porque me lo voy a permitir, pues. Y sí, también yo creo que como eres una víctima de ese chantaje que quieres complacer a los demás, entonces terminas guardando también mucho rencor porque sientes que le das a todo el mundo y no recibes nada. Claro, porque tú no te das ese lugar, pero deja tú, Luis. Una de las peores partes que existen es que estas personas de pronto empiezan a hacer lo mismo, pero en sus relaciones. Empiezan a hacer lo mismo con su pareja, empiezan a hacer lo mismo con sus amigos y no son conscientes que están repitiendo un patrón. Y esa es la parte difícil de estas cosas, que si yo no capto y yo no detengo, yo voy a absorber y yo voy a duplicar.
¿Por qué? Porque me funciona y obtengo lo que quiero. Entonces, el chantaje se mantiene porque funciona. Y yo siempre le digo a la gente, pues al final de cuentas, si tú no cambias, la otra persona va a seguir igual. ¿Por qué no cambia la otra persona? Porque le conviene, porque le sirve, porque no haces nada para que no funcione. Inclusive, fíjate, cuando yo me doy cuenta que una persona es chantajista y yo tengo a esa persona en consulta, yo siempre le digo, es que no vas a cambiar porque no quieres, porque no te interesa cambiar, porque te gusta el provecho que obtienes de las personas. Y como que se quedan así como, no, no, pero sí quiero, por eso estoy aquí. Y yo, no. Claro que no, porque si quisieras, no ocuparas venir para modificar eso, que tú sabes que hace daño, que tú sabes que lastima. ¿Por qué no lo modificas? Porque te encanta traer a la gente así. Y soy así de retórico y claro, porque a veces minimizamos el efecto de estas cosas, pero son bien fuertes, Luis, son bien impactantes y se quedan grabadas en la memoria, pues. Entonces no podemos pensar que esto no va a afectar de alguna manera. Afecta al que lo ejerce, afecta al que lo recibe y esta cadena sin fin que se perpetúa a través de las generaciones. Totalmente. Desde los hijos, la pareja, entonces cuando menos te das cuenta, estás en un círculo tóxico ¿No? que yo he visto madres que se victimizan y tú los ves y empiezan, no, porque nadie me entiende. Entonces llegas y ves al hijo diciéndole a la pareja, no, es que tú no me entiendes. Si tú tuvieras un poco de comprensión conmigo y tú dices, ¿dónde he visto yo esto antes? Oye Luis, deja tú, muchas veces cuando nosotros no ponemos este tipo de límites, vamos a traer a nuestra vida personas que nos van a hacer sentir exactamente igual como nos hacían sentir las personas que nos manipularon. Por eso es urgente que entendamos cómo funciona esto para que lo modifiquemos. Por ejemplo, a mí me tocó tener una relación de pareja donde yo estaba muy enamorado, pero estaba muy enamorado. Y obviamente la persona con la que estaba, pues era sumamente chantajista, manipulador y así. Entonces, yo me acuerdo que esta persona me decía, es que tú tienes la capacidad para hacerme enojar como nadie. Algo así me decía. Entonces, a la bestia, güey, era una responsabilidad sobre mis hombros de si hago algo y este vato se enoja, es mi culpa. Y si yo veía una reacción en esa persona, yo decía, "Ay, no, yo tengo la culpa, yo soy responsable, yo la cagué, porque yo estoy haciendo algo para que él se ponga así". Entonces, yo vivía como si estuviera en un campo minado, pues, sin querer pisar en falso, porque yo sabía que eso me iba a traer una consecuencia. Y yo no era consciente, o sea, yo no era consciente, al contrario, pues. Entonces, ya cuando salgo de ahí y que veo desde afuera, digo yo, no, mames, o sea, me la pasaba cuidando a alguien que en realidad simplemente estaba haciendo conmigo lo que le daba la gana y yo me quedaba sin herramientas para defenderme en mi afán de que esa persona estuviera bien, traicionándome a mí, pues. Claro, porque también es eso, que la gente saca mucho provecho, llegan y te actúan todo mal, y entonces tú eres el culpable por reaccionar a sus malas acciones. Claro. Entonces terminas, más que traicionándote, terminas sumergido en un mar de confusión también. Y deja tú, esa parte víctima de las otras personas nos lleva a vulnerabilizarnos. Fíjate, psicológicamente, los hombres no son capaces de lidiar con las lágrimas de una mujer, así como tampoco son capaces de recibir información por el tono agudo de las mujeres. Es algo biológico, ¿sale? Que obviamente no es determinista. Sin embargo, muchas de las veces que a mí me ha tocado ver a mujeres chantajistas en consulta, son las mujeres que a la primera empiezan a llorar para poder tener lo que les da la gana. Y yo siempre les digo, pues claro, lo haces para tener el sartén por el mango, para poder salirte con la tuya, para que esa persona logre hacer lo que tú quieras, aunque le estés afectando. Y hay personas que me dicen, es que es bien bueno, no se merece lo que le hago, pero es que si no es así, no lo hace. Y es como a la vez, o sea, y se dan cuenta, y aún así lo siguen haciendo. Por eso, imagínate que estás con una casado con una persona que tú sabes que te está manipulando y que aunque lo sepa y que el chantaje que te está imprimiendo te está afectando y no esté dispuesto a hacerlo hacer con tal de obtener un beneficio. O sea, realmente es algo muy grande, pues como para poder decir, neta, hay personas así. Sí, sí, hay personas así. Hay demasiadas personas así. Por eso no podemos pensar que esto no tiene una connotación de alguna u otra manera negativa, pues. La persona, sea consciente o no sea consciente del efecto de las cosas, sí sabe cuando está haciendo algo que le daña a otro, sí lo sabe. Siempre lo sabemos. Podemos ser un poco inconscientes, pero siempre tenemos cierto grado de conciencia.
Igual yo creo que también hay un montón de falta de empatía de la parte que agrede. Pues es que yo creo deja tu falta de empatía, ni siquiera existe, pues. O sea, ahí sí estás centrado completamente en las necesidades propias y no me importa cómo la estés pasando tú con tal de yo obtener el propio beneficio, pues. Inclusive, aunque sepa que te estoy lastimando, hay mucha gente que hace este tipo de cosas, de esquemas conductuales para poder reiterar el poder que tienen sobre su pareja de alguna manera. Inclusive, yo a mucha gente le digo, cuando una pareja vuelve y vuelve a tu vida, no es porque te quiera, es porque le encanta el poder que tiene sobre ti, porque te tiene aquí. No te busca porque te ame, no te engañes, te busca porque obtiene un beneficio y le encanta el beneficio que obtiene de ti. Y hay personas que son conscientes de eso, y aún así le abren la puerta para que se meta completito, pues. Entonces, hay veces que somos conscientes del chantaje y aún así lo seguimos permitiendo. Pero también tendrá que ver mucho con el respeto hacia ti mismo y tu amor propio. Totalmente, Luis. Autoestima y amor propio en su amplia gama de definiciones. A veces este tipo de situaciones donde nosotros permitimos que los demás pasen por nosotros por encima es porque nuestra relación personal con nosotros mismos no es buena. Mira. Vamos a partir de que la autoestima es un concepto que se desarrolla en la infancia, en los primeros años, en los primeros 10 años de vida. La autoestima no tiene que ver con que me dijeron eres feo, no sirves, eres tonto. No, tiene que ver con que nos hicieron sentir que no éramos suficientes, que no éramos valiosos, que no éramos amados, que no valíamos la pena, etc., etc., etc. Entonces, con esa pauta de que no somos valiosos, vamos por el mundo buscando quien nos haga sentir valiosos. Entonces, cuando yo encuentro una persona que me hace sentir valioso, pero que a lo mejor me está chantajeando, mientras yo no trabaje mi propio valor, yo voy a seguir permitiendo que esa persona me chantajee con tal de no perder el premio de que me haga sentir valioso. No sé si me di a entender, pero cuando yo estoy consciente de mi propio amor, de mi valor, yo no voy a permitir que nadie allá me trate mal por un poquito de amor. Y a veces permitimos dinámicas tóxicas, disfuncionales, de chantaje, de manipulación, porque me quiere mucho. Hace conmigo lo que le da la gana, pero me quiere mucho, pero me da todo, pero me manipula, pero ta. Entonces, muchas veces la gente se prostituye emocionalmente con tal de obtener un poquito de amor y se traiciona conscientemente con tal de no perder las migajas que le dan. Entonces, si yo estoy bien consciente de mi valor y que mi valor no me lo va a dar una persona, y no porque alguien llegue a mi vida quiere decir que soy valioso, sino que soy valioso por quien soy, en esa medida yo me puedo poner en una posición de decir, ok, ¿qué me tienes que ofrecer? Chantaje? No, gracias, no estoy para estas cosas. Realmente ya sé lo que valgo. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate, Luis, que tienes un montón de hambre, que no has comido en todo el día, que tú dices, yo quiero tener una alimentación balanceada, pero no has comido en todo el día. Si yo llego a la noche contigo con una hamburguesa y te digo, toma, Luis, te la vas a devorar. En cambio, si tú ya comiste y te comiste tu pollo con arroz porque te estás cuidando y te digo yo con la hamburguesa, vas a decir, no, güey, gracias, gracias, estoy bien, ya me comí lo de mi dieta, haz de cuenta. Emocionalmente es la misma. Si emocionalmente yo tengo un montón de vacíos, de carencias, como una figura del ego, voy a estar buscando la otra figura del ego que me llene y que me complemente. En cambio, si yo lleno esos huecos, no voy a estar buscando una persona que me llegue y me complemente. Voy a buscar una persona que comparta mi vida y que no llene mis necesidades, sino que comparta mi vida y cada uno desde ciertos lineamientos. Pero aquí, desde la dependencia, difícilmente voy a poner lineamientos, difícilmente voy a establecer criterios de respeto y de amor propio o límites sanos, no los voy a definir. Entonces, mucha gente, con tal de no perder eso que tienen, no están dispuestos a poner los límites que les van a permitir salir de situaciones donde son manipulados, chantajeados, violentados emocionalmente. Sí, porque también lo que te puede jugar mucho en contra puede ser el momento de la vida que estés pasando. Si tú estás pasando por un mal momento de tu vida y llega alguien a darte un poquito de cariño, eso tú lo ves como que es un montón. Claro, Y claro, entonces, claro. entonces eso podría jugarte más en contra a futuro cuando de repente te empiecen a decir, no, si como yo te encontré y así me pagas, o mira lo que eres, o sea, tienes suerte de andar conmigo.
Claro, ay no, es que así como que fuertes suenan, pero sí realmente son frases bien comunes, es el nadie te va a querer, nadie te aguanta, o eres tan poca cosa que nada más yo te voy a querer, y ahí empezamos a transitar a situaciones de narcisismo donde esta violencia, este chantaje, esta manipulación son muy fuertes. Entonces tenemos desde todas las variantes, desde situaciones muy tenues donde a lo mejor hay un berrinche emocional, hasta situaciones donde soy presa completamente de una persona por este afán de la manipulación. Es bien complicado. Por eso, una vaya, criterios principales que todo ser humano tiene que tener es trabajar en la autoestima y el amor propio, solidificar la relación que tengo conmigo y en esa medida y analizar los vínculos y las relaciones que tengo allá afuera. Porque si yo no soy consciente de hasta dónde permito ciertas cosas, no voy a poderlas detener, pues, porque necesito ser consciente de lo que me conviene para poder entender dónde no me conviene y poder poner límites, pues. Y sí, pero para eso tengo que autoconocerme y ser una persona segura de mí mismo. Y también saber cómo se ve el chantaje emocional, porque si yo no sé cómo se ve, cualquiera puede venir a aplicármelo. Yo creo, Luis, que todos sabemos cómo se ve. Yo creo que todos lo sabemos, porque lamentablemente la crianza normal nunca fue la contemplación de las emociones del otro, inclusive ni la contemplación de la individualidad ni los derechos del ser humano, sino era pasar por encima. Y lo haces porque yo digo, y no me importa que llores, y te vas a aguantar porque soy tu mamá o soy tu papá. Entonces, imagínate esa escuela y de pronto llega una pareja y te dice, pues no me importa, al final de cuentas yo no quiero hacer eso y vas a hacer lo que yo diga porque pues si no te voy a dejar. Entonces es como, venimos programados desde niños a casi casi obedecer. Entonces es bien difícil cuando alguien nos pone en una condición donde si no haces lo que yo digo, me voy a la bestia. Y por ejemplo, en consulta, yo siempre les digo, por ejemplo, en terapia de pareja, me dice, es que agarra sus cosas y se quiere ir y yo, que se vaya. Ábrele la puerta, échale los mantas al carro, que se vaya, que te deje de andar manipulando. Y la persona enfrente de mí, que te deje manipular, le cierra la puerta para que no vuelva. Y la otra es como que, porque le digo, eso es drama, eso es berrinche, eso es manipulación, eso es chantaje. Te voy a dejar si no haces lo que yo digo. Que se vaya, que te deje. Eso es el tipo de chantaje que normalizamos y ahí andan correteándose toda la vida en vez de decir, a ver, si tú quieres te vas a quedar, no te voy a corretear para que te quedes y si te quieres ir, vete, eres libre. Pero ya para poder llegar a ese punto, yo tengo que estar bien sólido en lo que yo quiero para mí y en lo que yo soy, pues. Porque si no, cualquiera nos hace papel. Y sí, y cualquiera nos puede manipular diciéndonos palabras como que, bueno, es que si no confías en mí, lo mejor es que te vayas Ajá. porque, porque yo estoy dando lo mejor de ti cuando de verdad, en realidad te están o clavando la puñalada por la espalda, pero son conscientes y la misma falta de empatía, yo creo que los hace creer que tienen la razón y todo. No, es que ese es el problema, que después esto se vuelve patológico y las personas genuinamente creen que tienen la razón y genuinamente creen que están en lo correcto. Y este papel tan victimizado y chantajista no lo consideran que esté mal, al contrario. Y no solamente no consideran que está mal, sino que lo refuerzan, haciendo ver que la otra persona es la que está mal. Es que tú me hiciste, es que tú haces, es que por tu culpa. Y esa connotación negativa que genera un montón de culpa en la otra persona es lo que permite que este círculo sea tan vicioso, pues. Por eso la psicoeducación es tan importante, pero no solamente la psicoeducación, sino la aplicación del conocimiento, porque podemos saber un chingo de cosas, pero si no las aplicamos, pues no sirve para nada. Al final de cuentas, solamente somos una enciclopedia andante que hace con uno lo que les da la gana, pues. Y sí, totalmente. Es que yo he visto tantos niveles, tipo padres manipulando con los hijos. ¿No ves que tu mamá no te quiere y te saca? Entonces, claro, ya el niño va viendo desde chiquito de cómo se utiliza. O te vas de rumba y sale tu mamá y me voy a quedar yo sola. Y bueno, yo creo que sí, sí. Sí, 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 te vas a ajá. quedar sola. Así que nos vemos cuando llegue.
Oye, eso diría una persona que ya entiende perfectamente eso y que pone límites. Mira, yo siempre que le digo a la gente que explico esto en consulta, yo les dejo siempre una tarea. La tarea número uno y la regla de oro es mandar a todos a la, no, a todos. Pero ¿qué implica eso? Esta parte. Pero es que me vas a dejar sola, porque sí, literalmente, parece que es una réplica de comportamiento, se ve demasiado. Sí, ya me voy. Pero es, o sea, ahí tirados en el piso llorando. Sí, pues ni modo, lo siento, me tengo que ir, o tengo cosas que hacer, o después vuelvo y hablamos. O por ejemplo, cuando hay cierto tipo de comportamiento negativo, es llegar al punto de decir, bueno, pues ni modo, si eso es lo que tú piensas, está bien, yo ya me voy. Entonces, sí es importante poder solidificar esa relación personal para poder establecer esos criterios y esos límites y no ceder ante el chantaje. Y ojo, cuando una persona se da cuenta que empiezas a cambiar y que ya no te puede chantajear, va a empezar a mermar su conducta y va a dejar de hacerlo paulatinamente. No va a ser sencillo, pero poco a poco se puede tener una relación mucho más funcional, por supuesto que sí. No siempre, porque hay veces que puede durar toda una vida esa guerra y nunca poder cambiar. Por ejemplo, me tocó un muchacho que tiene una relación así un poco incómoda con la mamá. Tiene, pues ya es un muchacho de 37 años y tiene una relación así de toda una vida con su mamá. Pues entonces le digo, como que ignorar a tu mamá no ha funcionado, ¿no crees? O sea, realmente hay que empezar a aplicar límites que tu mamá pueda entender para que poco a poco su conducta empiece a descender, a decrementar y que te puedas relacionar de una manera más sana con ella y que puedas genuinamente tener una buena dinámica con ella y que te puedas llevar bien con ella sin que ella necesite el chantaje para poder hacer contigo lo que le da la gana. Porque esta frase de, pues sí, vete con tu papá, ese que te abandonó, a la bestia, dile eso a un niño, claro que lo va a creer, pues entonces luego crecen con estas ideas distorsionadas, pues entonces cuando eres un adulto dices, bueno, creo que mi papá no me abandonó, creo que huyó de mi mamá, es cuando empiezas a ver, a hacer cosas distintas. Pero seamos bien conscientes, esto no se elimina simplemente fingiendo que no sucede o no se elimina ignorando a la persona que esté ejerciendo esto. Se elimina poniendo límites en el comportamiento propio para que por ende el comportamiento de la otra persona no tenga el efecto que tiene sobre mí y por ende poder romper este círculo vicioso que puede durar una eternidad. Y hay gente que vive toda su vida así. Totalmente, sí, es que es un círculo vicioso que no se acaba, porque como lo decíamos desde el principio, con ese afán de complacer a los demás, pero yo creo que, o sea, todo eso de complacer a los demás está metido en tus heridas de abandono, de rechazo, o sea, Sí. si no digo que sí me van a rechazar, si no digo que sí me van a abandonar, no me van a querer, entonces tengo que trabajar en mis Así. heridas, no queda de otra. Sí, 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 pues es que, oye, Luis, sería una deconstrucción completa del ser, pues, o sea, de todos los aspectos. Si yo soy un niño que mi papá a lo mejor se separó de mi mamá, voy a crecer con una herida de abandono porque él no estuvo. Pues entonces, la próxima vez que mi pareja me diga, ya me voy de la casa porque tú no quieres hacer lo que yo quiero, va a pegar directamente en mi herida de abandono. Voy a sentir una presión muy fuerte y eso va a ser como, o sea que cuando tú te vas, yo sufro, entonces no quiero que te vayas. Y ahí se perpetúa este comportamiento. Entonces, obviamente es poder sanar esto y entender que esta emoción parte de un trauma, de algo viejo, y que realmente lo estoy viviendo en el presente otra vez. La teoría del trauma dice, en el pasado yo tengo un evento impactante que de alguna u otra manera me deja marcado. En el presente, cuando las condiciones se asemejan, yo lo que hago es esto. Entonces, respondemos al trauma en situaciones presentes porque no está superado. Entonces, cuando las personas son manipuladoras o chantajistas, realmente le pegan a esas heridas de humillación, de rechazo, de traición, de injusticia que nos conectan con ese niño pequeño herido que nunca tuvo la parte de ser escuchado, contemplado, amado, tomado en cuenta. Entonces, de grande, cuando tengo a alguien que sí lo hace, no lo voy a dejar ir tan fácil, pues. Entonces, en esta deconstrucción, el poder sanar eso, el mejorar mi autoestima, el saber lo que yo me merezco, cuando una persona me diga, te voy a dejar ir, aunque por dentro sientas el corazón roto, es como, está bien,
que te vaya bien, yo me voy a hacer cargo de eso, tú te puedes ir. Pero obviamente estamos hablando de esto, es un proceso bastante complejo, pues digo, estamos quedándonos muy por encimita, es desmenuzar completamente el comportamiento para poderlo modificar. Es como, estamos tirando general, pero cada historia particular tiene lo suyo. Por ejemplo, yo tuve, pues vaya, crecí con una herida de rechazo por el hecho de ser gay, pues yo sentía que era una decepción para mi familia, entonces eso me llevaba a ser súper complaciente, súper buena onda, súper agradable. Entonces yo siempre era como, sí, yo lo hago, no te preocupes, claro que sí, no, no, no pasa nada, yo lo hago, sí, dame más, dame más. Y yo siempre era como... Entonces, cuando yo empiezo a trabajar todo eso y empiezo a entender que no soy una decepción, que en realidad estoy muy orgulloso de quién soy, empiezo a poner límites. Entonces ahora la gente dice, no, es que eres bien mamón, es que neta has cambiado un chorro, es que, y yo, pues claro, realmente tuve que cambiar, tuve que tomar ese niño pequeño, defenderlo del mundo, porque ese niño pequeño constantemente seguía cavando un hoyo tan hondo que después no tiene fin, pues. Entonces, el ser consciente de eso nos permite no ser víctimas de otras víctimas, nos permite responsabilizarnos de nosotros y entender que va a depender de mí mi supervivencia, no de nadie más. Totalmente, porque uno siempre termina encontrándote a la persona que te hirió en tu infancia, en tu pareja o en tu entorno. Oye, ¿cómo se dice? Lección no aprendida, lección repetida. Te la vas a encontrar la cantidad de veces. Por eso dicen que si tú no vas a terapia, te vas a encontrar a tu ex en todas tus parejas. Esa es la parte más difícil, que todavía que te va bien mal, si no te haces cargo, te va a seguir pasando lo mismo una y otra vez. Por eso esta parte del proceso terapéutico, Luis, es un proceso literalmente. Es complejo, requiere trabajo, paciencia, dedicación y sobre todo determinación. Entender que se requiere tomar la decisión consciente de hacerlo. Porque mucha gente dice, ah, pues yo estoy bien, yo no ocupo ir a terapia, no, no pasa nada, todo bien y que no sé qué. Y de pronto llegan a terapia y es como, no que no había nada, pues, o sea, no que no había nada. Y a la torre hay un montón de cosas y resulta que esto y resulta que aquello y resulta que un montón de cosas que no son conscientes. Pero realmente es el hecho de no tomar una decisión de decir, lo voy a trabajar. Como a lo mejor lo toman una determinación económica. Me voy a superar económicamente y emocionalmente. O sea, como, ¿por qué no? Pues lamentablemente muchas personas aún en este año todavía no logran entender la prioridad y la importancia de la terapia, pues del proceso emocional. Llámese terapia de cualquier tipo que te permita desarrollarte emocionalmente. Hoy en día hay demasiadas opciones, pues hoy en día, Luis, la gente que no trabaja emocionalmente es porque no quiere, güey. Es porque no quiere, punto. No hay pretexto. Hay mucha información, hay muchas herramientas, hay mucha conciencia respecto a. Es como la gente que sigue tomando a lo mejor cantidades exorbitantes de azúcar en pleno siglo XXI. Oye, ya entendimos que está mal tanta azúcar, dosifícala nomás, pues. Pero hay gente que no, que le vale, que prefiere seguir viviendo en la misma dinámica. Entonces, pues uno simplemente puede ser espectador de eso y no dejar que le afecte. Totalmente. Y bueno, Gabriel, ahora para cerrar, vamos a darle unos tips a las personas y a todos nuestros oyentes que están acá y todas las personas que nos ven también de cómo salir de estas situaciones que son manipulación, o sea, de estos chantajes, como por ejemplo ya hablamos del poner límites, ¿qué dice? La comunicación asertiva puede ser una de ellas, ¿no? No, no porque ¿cómo te vas a comunicar con una persona que te chantajea? ¿No te quiere escuchar? Claro que no. Mira, te voy a dar el tip más importante que tú puedas tener allá afuera. ¿Cuál va a ser? Aprende a lidiar con la culpa, con la vergüenza, con la incomodidad que te genera una situación así. Es decir, ¿qué es aprender a lidiar con ello? Supongamos, Luis, que tú me dices, es que si tú no haces esto, vamos a dejar de ser amigos. Entonces yo voy a empezar a sentirme muy mal porque tú vas a dejar de ser mi amigo y te quiero mucho y te aprecio y no quiero que te vayas de mi vida. Entonces, lidiar con la incomodidad es lidiar con esas emociones que empiezan a emerger y decir, aunque me sienta muy mal, voy a decirte, ¿sabes qué, Luis? Lo siento, pero yo ya te había dicho que no puedo y no voy a poder, pues entonces me voy a ir. Entonces, aprender a lidiar con esta incomodidad nos habla de una emoción nueva, no mala. Entendamos la culpa, la vergüenza y lo que nos produce el chantaje como una emoción nueva, no mala. ¿Por qué aparece? Porque me está invitando a hacer algo diferente. El gestionarla, es decir, aunque siente incomodidad, voy a atravesar esa incomodidad estableciendo el límite. Porque para estar al límite, primero tengo que ser consciente de lo que estoy sintiendo, porque muchas veces actúo bajo la culpa, bajo la vergüenza, y eso no me permite detener el chantaje.
Entonces, analízate de afuera. Tip, analízate. Si una situación donde tú estás presente te hace sentir culpa, no funciona. Tienes que negociar con esa culpa y empezar a decir, a ver, ¿por qué me voy a sentir culpable? Si Luis se enoja conmigo, es su boleto. Yo no estoy haciendo nada malo. Ni modo. Si esta persona se aleja de mí porque no estoy haciéndole caso, pues que se aleje. No puedo hacer nada. Aunque sienta mucha incomodidad, ese diálogo. Pero ahorita que esta emoción se disipe y permite que el límite sea más fácil. Y la siguiente vez, y la siguiente vez, y la siguiente vez. Y llega un punto en el que el límite está tan claro que ya no la voy a sentir. Y por lo menos yo te digo algo, a mí lo que me funciona es que soy, más bien me paso de directo. ¿Ok? Entonces Sí. llego y no, que yo, si no me ayudas con esto no vas a poder. Y yo, pero ¿por qué me tienes que manipular? O sea, Ok, ok, ok. hay Sí, sí, sí. hay maneras de pedir las cosas. O sea, no tienes ni que caer en papel de víctima o hacerme sentir mal para conseguir algo. La victimización se utiliza para conseguir algo. ¿Por qué te tienes que comportar de esa manera? Muy bien. Sí, 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 súper, sí. Digo, una vez que ya lo identificas, es necesario que no bajes la guardia con nadie, que no cedas. Sí, está súper bien, súper bien. Y así de claro y así de incómodo. Sí, también tienes que ser una persona totalmente desapegada. Pues sí, obviamente. O deja tú esa pegada. Entender que no porque no cedas a lo que una persona pide, no quiere decir que estés mal, pues. Entonces, eso ya te quita mucho tema de la cabeza. Sí, también el tema de los límites es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Hay gente que se le dificulta un montón. Sí. Por lo menos yo a veces hablo con mi hermano y le digo, di que no, di que Ajá, no. sí. No, que no, es que si no, no, di que no. O sea, no, es no porque no puedo. Claro, claro, sí, y de hecho, mucha gente, pues, es que nunca nos enseñaron, pues, nunca respetaron el consenso, nunca respetaron el límite a un niño pequeño, pues obviamente el adulto no va a saber cómo ponerlo, pues. Por eso ahora que eres un adulto, hazte consciente y hazte responsable y haz lo que no hicieron por ti. Totalmente. Y bueno, te quiero pedir un último consejito para todos nosotros antes de que nos vemos, Gabriel. Yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a todo el mundo es que tú personalmente, a donde estás, manda a todos a la chingada y empieza a ser más egoísta. Me encantó. Es la que yo aplico. Es la más funcional y es la que te va a servir más a lo largo de toda tu vida, te lo puedo asegurar. Totalmente. Y bueno, Gabriel, ya que llegamos acá al final, te quería agradecer por haber estado acá el día de hoy. No, Espero hombre. que esto sea el principio de muchas invitaciones porque de verdad me encantó tenerte acá. Así que nada, gracias de mi parte y la del público. No, hombre, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Digo, espero que esto llegue a muchos oídos, a muchas personas y que podamos aportar un granito de arena en esta inmensidad de problemas que existen allá afuera. Totalmente. Y bueno, Gabriel, nos vemos nos vemos este domingo porque tenemos episodio todos los domingos, así que no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, ¿ok? Así que Gaby, nos vemos pronto. Gracias. Gracias, Luis, nos vemos. Nos Bye. vemos.